Bueno, en el día de hoy vamos a elaborar una tabla de amortización. Vamos a trabajar tres funciones muy importantes en Excel. Funciones financieras. La primera de ellas, pago. En segunda instancia, pago in. Y la tercera, pago prim. Vamos a elaborar la tabla de amortización para un crédito de 12 millones de pesos. Vamos a trabajar un monto del préstamo con ese valor. Vamos a tener una tasa de interés anual del 15%, un periodo de pago en meses. Cada mes vamos a realizar ese pago periódico y constante. Vamos a tener una duración o número de pagos para este crédito de 12 millones con un valor de 36 cuotas. Entonces vamos a dar inicio en la plantilla que les presento a continuación en la hoja de cálculo de Excel. Entonces vamos a la posición B11 para que iniciemos con nuestra primera aplicación, primera función financiera. Vamos a traer entonces a la posición B11 el cuadro de diálogo de funciones. Una de las formas para traerlo es dejando la tecla Shift en sostenido y aplicando la tecla de función F3. Entonces vamos con Shift F3 e inmediatamente nos aparece la tabla, el cuadro de diálogo, insertar función. Vamos entonces a la categoría. En este momento aparecen las usadas recientemente. Si queremos cambiar, vamos a dar clic sobre la lista de usadas recientemente y vamos a buscar la categoría financiera. Dentro de ella vamos a la opción de seleccionar una función. Vamos a dar clic en cualquiera de las funciones y presionamos la letra P para ir buscando la función pago. Efectivamente, es la primera que encontramos. ¿Para qué sirve la función pago? Para calcular el pago de un préstamo basado en pagos y tasa de interés constante. Muy importante que lo tengan en cuenta para la aplicación de este ejercicio. Pagos y tasa de interés constante. Vamos a dar un clic en aceptar y nos aparecen el cuadro de diálogo de los argumentos de función. El primer argumento de función que necesitamos para aplicar esta función es la tasa. Nos dice que es la tasa de interés por periodo del préstamo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a señalar la posición C4, que es donde se encuentra la tasa de interés anual. Vamos a dar un clic e inmediatamente en los argumentos de función, en la caja de texto, nos aparece la celda C4. Como es un interés anual y necesitamos parametrizar para el valor del primer pago o primera cuota, entonces necesitamos dividir ese valor entre 2. Entonces vamos a dividir, vamos con el slash, dividido entre 12 meses, que es el año total. Además de eso, como recomendación, más adelante vamos a copiar nuestra fórmula ya elaborada, vamos a copiarla en las demás celdas, en la columna B, que es donde estamos trabajando. Es necesario que dejemos fija la celda donde se encuentra el valor de la tasa de interés anual. Vamos a dar un clic, entonces, después de el número 4 de la celda C4, puntero del ratón después del número 4 y vamos a pulsar la tecla de función F4 e inmediatamente nos aparece
el signo pesos tanto para la columna C como para la fila 4 e inmediatamente nos queda fija la celda. Bueno, muy bien, entonces ya tenemos nuestra tasa de interés para el valor de la primera cuota. Vamos con la siguiente caja de texto, argumento de función NPER, que es el número total de pagos del préstamo. Entonces vamos a ubicar en la posición C6, que es donde se encuentra el número total de pagos, la duración. Vamos a dar un clic y nos aparece inmediatamente en nuestra caja de texto C6. Entonces, como recomendación, como vamos a copiar más adelante la fórmula, vamos a fijar esta celda. Nos ubicamos al final de C6, puntero del ratón, y presionamos la tecla de función F4 para que nos aparezca el signo pesos para la columna y la fila, y efectivamente nos quede fijada la celda. Y vamos a nuestro tercer argumento. Se denomina VA, que es el valor actual, la cantidad total de una serie de pagos futuros. En este caso, el valor actual es el valor que en este momento la entidad financiera nos va a desembolsar, ¿cierto? O sea, el monto del préstamo. ¿Dónde se ubica? En la posición C3. Vamos a dar clic en esa posición e inmediatamente nos aparece en el cuadro de diálogo de argumentos de función para VA valor actual. Y también es necesario que fijemos esta celda. Vamos a pulsar la tecla de función F4 e inmediatamente nos queda fijo ese valor, esa celda. Bueno, muy bien. Entonces, para el caso de esta función denominada pago, solo necesitamos tres argumentos: la tasa, NPER y el valor actual. Vamos a dar un clic en aceptar e inmediatamente nos aparece el valor de la cuota a pagar. Observen ustedes que nos aparece en color rojo y negativo. Entonces, para poder quitar este valor negativo, vamos a pulsar nuevamente sobre la posición B11, que es donde estamos elaborando nuestra fórmula y aplicando la función. Nuevamente Shift F3 para traer los argumentos de función y cómo hacemos para que no nos quede negativo y de color rojo. Entonces vamos a la argumento VA, colocamos el puntero del ratón a la izquierda de la celda y pulsamos el signo menos. Inmediatamente pulsamos el signo menos, vamos a dar clic en aceptar y de esta forma quitamos ese valor negativo. Y ahora sí obtenemos un valor de 415.983.94. Ese es el valor de la cuota. Este valor de cuota va a ser fijo durante los 36 pagos. Les recuerdo que la aplicación de estas tres funciones es para un periodo que sea constante, un interés anual constante y un número de pagos constantes para la aplicación de la tabla de amortización. Vamos a copiar entonces la fórmula. Una de las opciones es ubicándonos sobre la misma posición B12 y vamos a la parte inferior derecha, y cuando aparezca la cruz de color, la cruz negrita, vamos a dar un doble clic e inmediatamente de forma automática se hace la copia de la fórmula. Observen ustedes que si nos desplazamos hasta la posición B46, que es donde está el pago o cuota número 36, aparece el mismo valor de la cuota de 415.983.94. Bueno, muy bien, ahí está la aplicación de la primera función. Vamos a la segunda función. Vamos a la posición C11. Vamos a hallar el interés para esa
cuota, para esa primera cuota, y vamos a aplicar la función pago in. Vamos a la posición C11 y pulsamos la combinación de Shift F3, traemos el cuadro de diálogo, insertar función, y ya la categoría, como fue usada, nos aparece la financiera. Vamos a dar un clic sobre cualquiera de las funciones, pulsamos la tecla P e inmediatamente nos aparece la función pago. Seguimos pulsando hasta que nos aparezca la función pago in, pago INT. Esta función devuelve el interés pagado por una inversión durante un periodo determinado, basado en pagos periódicos y constantes y una tasa de interés constante, muy importante para que lo tengamos en cuenta. Vamos a dar clic en aceptar e inmediatamente nos pide los argumentos de función. Para el caso de esta función necesitamos la tasa, el periodo, NPER y valor actual. Vamos a ver cada uno de ellos. La tasa, que en la anterior aplicación la ubicamos en la posición C4. Vamos a dar un clic en C4 y de una vez vamos a fijar con la tecla de función F4 para que nos quede fija la celda y vamos a dividir entre 12 para tener el valor del porcentaje para esa primera cuota. Vamos a dar un clic sobre la caja de texto de periodo, que es un argumento nuevo en esta aplicación de esa función. El periodo nos dice la información acá en Excel, que es el periodo para el que se desea encontrar el interés, que deberá estar en el rango de 1 a NPER. Entonces va a estar en un rango desde 1 hasta 36 para el caso de nuestro ejemplo. Entonces va a estar desde 1 hasta 36. Entonces el periodo se ubica para la primera cuota en la columna A, número de pago. El periodo va a ser el número de pago. En este caso, en la posición A11. Vamos a dar un clic y inmediatamente se refleja en la caja de texto de periodo. Hay que tener en cuenta que el periodo no se debe fijar, ya que al copiar esta fórmula de manera vertical sobre la columna C más adelante, debe pasar a la posición A12 para que en la segunda aplicación nos quede la posición A12, en la siguiente fórmula en la posición A13 y así sucesivamente. Entonces vamos a dejar sin fijar la posición A11 para el periodo, el número de pago. Vamos con el argumento de función NPER, que como lo decíamos anteriormente es el número total de pagos. Entonces vamos a la posición C6 e inmediatamente nos aparece reflejada la celda C6 y vamos a fijarla con la tecla de función F4 y nos queda fijo esa celda C6. Y vamos finalmente con el valor actual, que ya dijimos que es el valor actual del monto del préstamo. En este caso vamos a la posición C3 y inmediatamente pulsamos la tecla de función F4 para que nos quede fijo. Estos son los 4 argumentos de función que necesitamos para la aplicación de la función pago INT. Entonces vamos a dar un clic en aceptar e inmediatamente observen ustedes que nos aparece el valor del interés y nos aparece de color rojo y en negativo. Vamos a pulsar nuevamente Shift F3 y entonces la caja de texto del valor actual vamos a dar un clic antes del pesos de la columna C y vamos a pulsar el signo menos e inmediatamente aceptar para que nos quede el valor del interés positivo y nos da un valor de 150.000 pesos. Entonces sobre esa misma posición
C11, vamos a la parte inferior derecha y cuando nos aparezca la cruz de color negrita, vamos a dar un doble clic e inmediatamente por arte de magia se hace la copia de la fórmula sobre la columna C. Observen ustedes que a medida que vamos desplazándonos, el valor del interés va disminuyendo. Observen ustedes que sobre la fila 46, sobre el número de pago 36, ya ese interés es muy mínimo, para este caso 5.135,60. Entonces, muy bien, aquí está la aplicación de la función pago INP. Ahora vamos a calcular el abono a capital para ese primer pago. Vamos a la posición de 11, abono a capital. Vamos a traer el cuadro de diálogo de funciones con Shift F3, categoría financiera, ya que la usamos recientemente. Vamos a dar clic en las funciones, pulsamos la tecla P, vamos nuevamente hasta que encontremos una función que se denomina pago PRIN. Pago PRIN, pago PRIN, la cual devuelve el pago del capital de una inversión determinada basado en pagos constantes y periodos y una tasa de interés constante. Entonces, pago PRIN nos permite calcular el abono a capital de esa cuota. Vamos a dar clic en aceptar. Inmediatamente aparecen los argumentos de función de pago PRIN. La tasa en nuestro primer argumento ya lo ubicamos anteriormente en la posición C4. Vamos a dar un clic y fijamos con la tecla de función F4 la tasa de interés, recuerden, dividido entre 2. Y vamos a nuestro segundo argumento de función, que es el periodo. Entonces, el periodo, ya dijimos en la anterior aplicación de la función, el periodo se va a encontrar en A11, que es nuestro primer pago, y que va a estar en un rango desde 1 hasta NP, para este caso de 1 hasta 36. Y recuerden que no se debe fijar. Vamos a la siguiente caja de texto, siguiente argumento de función, NP, que lo ubicamos en la posición C6, que es el número total de pagos. No olviden con la tecla de función F4 para que fijemos el valor denominado duración número de pagos, que son 30. Y finalmente vamos al cuarto argumento que necesitamos para la aplicación de la función pago PRIN, que se denomina el valor actual, que es el monto del préstamo, que se ubica en la posición C3. Nuevamente vamos a pulsar F4 para fijar la celda y de una vez vamos a dar clic en la parte izquierda y vamos a agregar el signo menos para que el valor no nos aparezca negativo y de color. Vamos a dar un clic en aceptar e inmediatamente nos aparece el valor positivo, 265.983.94. Y de esta forma hemos calculado el abono a capital. Vamos a copiar la fórmula sobre la misma celda de 11, parte inferior derecha con negrita. Vamos a dar doble clic e inmediatamente, rápidamente nos aparece cada uno de los valores sobre la columna D. Observen ustedes que el abono a capital va incrementando. Si hacemos el recorrido, va incrementando. Llegamos a la posición línea 46 para la cuota 36 y el valor es de 410.848,34. Observen ustedes cómo incrementa el abono a capital para que ustedes lo tengan en cuenta. Bueno, muy bien, aquí está la aplicación de las tres funciones. Nos quedan dos columnas. La siguiente está denotada con el saldo. Pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ubicarlo sobre la posición E10 y vamos a traer el valor con el cual iniciamos como saldo.
que corresponde a la posición C3, que es el monto del préstamo. Entonces, sobre la posición E10 vamos a dar Shift igual, vamos a dar un clic sobre la posición C3 e inmediatamente traemos de forma automática, vamos a dar un Enter y nos aparecen los 12 millones de forma automática. ¿Eso qué quiere decir? Que si más adelante queremos cambiar el monto del préstamo, realizar otro ejemplo, otra prueba, nos queda de forma automática. Bueno, muy bien. Ya estando parametrizado el valor del saldo en la posición E10, vamos a la posición E11. Y en esa posición E11 vamos a llevar el control del saldo. ¿Cómo lo llevamos para el caso de este ejemplo en particular? Entonces, sobre la posición E11 vamos a elaborar la siguiente fórmula. Shift igual y vamos a señalar la posición E10, que es el valor del saldo actual. Y vamos a restar no menos la posición D11. ¿Qué hay en D11? El primer abono a capital. Entonces le vamos a restar al saldo, a esos 12 millones que están en la posición E10, le vamos a restar el valor que hay en la posición D11, que es nuestro primer abono a capital. Vamos a dar un Enter e inmediatamente nos aparece la resta, ya con 11.734.016. Bueno, muy bien. Y ahora, ¿qué nos corresponde? Nos corresponde copiar esa fórmula de forma vertical sobre la columna E. Entonces vamos a la posición E11, parte inferior derecha, puntero del ratón, cruz negrita, damos doble clic e inmediatamente observen ustedes que se copia la fórmula y aparece el valor de forma automática, el cual va disminuyendo. Observen ustedes que sobre la línea 46, número de cuota 36, el valor del saldo es 0. Eso quiere decir que iniciamos con los 12 millones y a medida que vamos haciendo el abono a capital, al final llegamos a un valor de 0 en la cuota o el pago número 36. Y finalmente vamos a llevar el control del capital que estamos haciendo amortización. Entonces vamos a la columna F, posición F11, para llevar el control del capital amortizado. Entonces vamos a traer la celda de 11. Vamos con Shift igual, vamos a la posición de 11, que es el primer abono a capital. Vamos a dar un clic sobre de 11, luego Enter e inmediatamente nos aparece un valor de 265.984 pesos. Muy bien, entonces iniciamos con nuestro primer abono a capital para ir realizando la amortización. Vamos a posicionarnos entonces en la siguiente celda, F12, y vamos a realizar la siguiente fórmula. Shift igual y vamos a traer la posición F11, que es nuestra primera parte del capital amortizado, que la trajimos del primer abono a capital, F11, y le vamos a sumar la posición D12, que es nuestro segundo valor de abono a capital. Shift igual, F11 más D12, vamos a dar Enter y ya nos aparece un valor de 535.293. Vamos a llevar el puntero del ratón sobre esa misma celda, F12, parte inferior derecha, cruz negrita, doble clic e inmediatamente nos va copiando la fórmula y nos va llevando el control del capital amortizado. Observen ustedes que sobre la línea 46, para el pago número 36, el valor que nos aparece es de 12 millones. Y sobre ese último pago, el capital amortizado es igual al valor del monto del préstamo. Bueno, muy bien. De esa forma hemos realizado la tabla
de amortización y hemos aplicado las tres funciones pago, pago in y pago PRI. Muchas gracias.